Es increíble. Así es. Así que, bueno, Y la alguna vez congestión de esperemos que mejore. información. Así es. Y también de información, abogada, porque sabemos que usted nos trae noticas hoy de inmigración. Hay muchas cosas que Hay están muchas pasando. cosas pasando, de ¿Por verdad. dónde empezamos? Bueno, vamos a comenzar que se reanudan las actividades en La Habana. Sabemos que nuestra comunidad siempre está atenta a qué es lo que va a pasar finalmente, no solamente por los costos que generaba el tener que irse a otras embajadas para poder terminar los trámites, sino que también la pobreza que vive un país que está completamente arruinado, por no decirlo de otra manera. Sí, claro. Lo único es que el gobierno nos viene dando de a gotita, como le tratamos de explicar siempre a los clientes y a la comunidad. Desafortunadamente los abogados quisiéramos tener toda la información inmediata, pero no podemos ser tampoco irresponsables de simplemente dar información que no está confirmada. Correcto. Igual que ustedes, nosotros estamos de ver de esa fuente que sea una fuente fidedigna, de manera de que no cree confusión y que sobre todo también no vaya a crear estafas de personas sin escrúpulos que sabemos que siempre se aprovechan de la gente cuando escuchan este tipo de noticias y comienzan a realizar estas maquiavélicas formas de sacarle dinero a la gente, desafortunadamente, y aprovecharse, ¿no? Así que por favor siempre atento a las fuentes fidedignas. El gobierno también siempre va a anunciar en sus websites oficiales, de manera de que si está diciendo que en enero es que se va a dar todo esto, aunque ciertas personas han recibido ciertas notificaciones, fueron muy específicas para peticiones, por ejemplo, con los ciudadanos americanos. Ok. Las demás o todo lo que venga después, ellos están anunciando que de enero en adelante. Así que esperemos que de verdad se cumpla, porque es un país que de verdad necesita tener localmente a ese punto de convergencia para estos trámites que tanto necesitamos que se terminen, ¿verdad? Así es. Abogada, hemos muchas veces hablado de que hay mucha información distinta, sobre todo para el cubano que llega. Escuchamos que unos dicen, bueno, ya yo llegué, yo tengo food stamp, tengo seguro médico, otros dicen que no tienen. ¿Realmente cuál es la situación y cuáles son los derechos a nivel de inmigración o beneficios de alguna manera que tiene un cubano al entrar por la frontera? Bueno, vamos a aclarar algo. Existen programas tanto estatales como federales. Ok. Por consiguiente, si es un programa estatal, sabemos que va a estar regulado por el gobierno, tanto local o el gobierno estatal. Del estado en cuestión, como la Florida. Debido a la gran comunidad cubana que existe en el estado de la Florida, pues aquí es uno de los estados, que tiene más organizado este tipo de apoyo que se le da al cubano. Pero dentro del organizado también tenemos que aclarar que desafortunadamente se ven también malos manejos de lo que sería quien realmente amerita tener esta ayuda o no. ¿Okay? Ahora, existen otros estados también como California, que es bastante pro inmigrante, que también ellos han creado, por ejemplo, hasta su Calimé, que se llama, ayudan a inmigrantes con cosas del seguro de salud, por ejemplo, que también pasa. ¿Okay? Ahora, cuando es una ayuda federal, claro, es el gobierno federal quien está dando ese apoyo económico, si es económico, o bien de algún tipo de recurso de vivienda, o eso que hay. Ahora, el cubano en particular sí ha tenido una historia, recordemos que por el ajuste cubano, ha sido visto como una persona que, no me gusta hablar de porcentaje, pero lo tengo que decir para que se entienda. Es una nacionalidad que normalmente está vista como un 85% que va a hacerse residente. ¿Por qué? Por el ajuste cubano. Porque es de las nacionalidades que tiene esa dicha, ese privilegio de que al año y un día cumpla con los requerimientos, va a poder introducir su solicitud. A diferencia de muchas nacionalidades que no, podrán tener algún X estatus, pero es temporal y no realmente pueden tener la ventaja de que al año y un día van a poder aplicar a la residencia. O sea, nunca van a tener el camino de la residencia. Claro, al pasar esa casi 90% de probabilidad, entonces, claro, estos programas están diseñados para una persona que en cualquier momento ya se va a hacer residente de todos modos. Entonces, todo eso va en el análisis de por qué estas ayudas estatales. Ahora, lo que no es correcto es que ciertas organizaciones desafortunadamente están mal informando al cubano en lo que es la parte de inmigración, en la parte de leyes, donde se están tomando la atribución de dar una asesoría que en primer lugar es ilegal, porque no pueden dar asesoría legal si no son abogados. Desafortunadamente han creado ya más confusión de la que ya había, en el sentido de que la gente está perdiendo su dinero mandando solicitudes a inmigración
que no eran elegibles, o por lo menos tal vez ni siquiera en ese momento eran elegibles, Wow. se han perdido esos pagos, porque recordemos que inmigración recibe un pago, normalmente peticiones de residencia cuestan 1.225 solo el money order de inmigración. Y se cobra, o sea, pase lo que pase. Y se cobra. Entonces, encima de eso, la ilusión de la persona, tu paquete es rechazado. ¿Por qué? Porque no entienden el sistema, no entienden de que no todo el mundo es elegible para de inmediato proceder con inmigración regular. Puede ser un juez de inmigración el único que puede tener jurisdicción sobre tu caso, y ellos al no saber están haciendo un montón de trámites que no cabe definitivamente. Y esto sin hablar del parol famoso, que esa es otra situación que está en corte todavía. El único caso que se logró ganar fue para los que son considerados arriving aliens, que es una terminología legal que no todo el mundo lo entiende también. Es decir, es complejo. La manera en que antes el cubano solicitaba un ajuste cubano y ya sabía lo que iba a pasar, créanme, ha cambiado. Es muy complejo. Son muchos cambios internos que hay en la ley, que de verdad que hay que analizar el caso. Es más, ni siquiera cuando lo suelta inmigración y que te dan ciertos papeles, ni siquiera vienen completos. Y como ellos no saben, ellos piensan que tienen esto, que tienen lo otro, y resulta que no lo tienen. Cuando el abogado manda a pedir la copia del récord completo del caso, es cuando nos damos cuenta, sea buena noticia o sea mala noticia. Pero eso es lo correcto, pedir, por ejemplo, es otra de las cosas que nosotros estamos recomendando siempre. Claro que tú sales porque quieres salir de ahí lo antes posible. Ya, que te va, exacto. Pero no te puedes quedar ahí. Tú tienes que asegurarte que tienes una copia completa del expediente. O sea, que la puede pedir sin problema. La puede pedir sin problema. Sea tu abogado o uno mismo, la puede pedir, pero hay que pedirlo. Porque sea cualquier trámite que venga a futuro y tú no sabes realmente qué es lo que está pasando contigo dentro del término legal, entonces vas a comenzar a perder tiempo, te vas a comenzar a frustrar. Un señor ha metido 2 veces la residencia y las 2 veces se la han negado. Y él llegó frustrado a la oficina y no sabía por qué. Cuando yo comienzo a ver lo que hay, en primer lugar estaba incompleto. En segundo lugar, no era elegible para esto en el tiempo que lo introdujo. En tercer lugar, él alegaba, pero es que esta organización me dijo que lo podía hacer y me dijo que ya y que yo soy un refugiado. Y le digo, ¿y quién le dijo a usted que era un refugiado? Claro. ¿Cuándo usted pasó por el análisis? ¿Cuándo usted presentó evidencia para que usted lo declaren un refugiado? Toda categoría tiene sus elementos de tener que cumplirlo para que entonces te gane tu categoría de refugiado, de asilado, de... ¿Cómo se llama esa forma, abogada? ¿La I-220? La 220 es uno de los formatos que obviamente el que lo recibe va a tener la dicha de ser elegible posiblemente, y digo posiblemente porque es ahí donde viene lo complejo, ¿ok? Para poder aplicar a futuro. Pero entonces, para una residencia. Pero aún así, con la 220 hay problemas. ¿Por qué? Porque entonces los récords no vienen completos. Y si tú te guías solamente en lo que tú estás viendo y resulta que hay algo más en la historia del cliente que tú no sabías, te lo pueden negar, te puede haber un rechazo o simplemente te van a decir, no, aplica para usted por esta y esta razón. Entonces, desafortunadamente, es muy complejo. El mismo inmigración, los mismos oficiales dentro del departamento no están siendo preparados lo suficiente. O sea, tienen muchas informaciones. Es mucha inconsistencia. Uno dice una cosa, el otro dice una cosa. Hoy otro abogado comentaba, pero le llegó el cliente y le dice, pero mire abogado, a mi tía le dieron la residencia. Y miramos el expediente y efectivamente le dieron la residencia. ¿Qué tú crees? Fue un error de inmigración. Wow. Esa señora no debieron de darle la residencia. Y en ese caso, abogada, entonces la gente dice, ay, me voy a quedar callada, a mí me dieron la tarjeta de residencia. No señora, se van a dar cuenta. Porque usted tiene una acción abierta en corte. Y para cerrar un caso en corte es un proceso. O sea que de alguna manera eso le va a perjudicar en tiempo... No es que le va a perjudicar, pero no se puede hacer falsas esperanzas, porque eso fue un error de inmigración, punto. Cuando se llegue a la corte y se le pide al juez que cierre el caso porque supuestamente ella tiene una residencia, el juez perfectamente puede decir, un momento. ¿Por qué tiene residencia? Porque va a tener una residencia y va a cachar que es un error. El abogado del gobierno va a estar escuchando y por consiguiente esa residencia va a ser revocada y ella vuelve a cero. Wow. ¿Ok? Giovanni está atentamente viendo. Es muy complejo. Todo lo que tiene que ver ahora mismo, como por ejemplo el permiso de viaje para los tepecianos, recordemos que ese es otro punto que hay que tocar. Otro punto complejo también, que la gente está muy equivocada allá afuera hablando. Saquemos un permiso de viaje, vamos y salgo. No, señora. Bueno, abogada, de eso vamos a hablar ahora porque Giovanni tiene una pregunta, pero ha tocado un punto súper importante. El viajar bajo el estatus de protección temporal, en este caso vamos a hablar de los venezolanos. Giovanni, bienvenido a Inmigración. No,